Hola, buenos días. Como les acaba de decir José Luis, yo, por supuesto, no soy Cristina Segura y me ha mandado un texto que tenía ya preparado sobre la conferencia y es lo que yo les voy a leer. Por lo tanto, soy sencillamente un portavoz de Cristina que me ha dicho que la disculpe ante ustedes, como ya les ha dicho, que está con un problema de salud y que no podía venir. Sin más dilación, empiezo ya a leer el texto que me ha pasado. Es sobre las mujeres medievales. La historia de las mujeres en España comenzamos a hacerla hace más de 30 años, aunque anteriormente hubo algunas aportaciones importantes, si bien no fueron directamente de historia. Posiblemente la historia contemporánea fue algo más pionera y, sin duda, ha tenido un mayor desarrollo y presencia mediática por sus implicaciones políticas con la realidad social en cada momento. Al analizar la situación de las mujeres en los siglos XIX y XX, se hacía historia, pero al mismo tiempo se estaba llevando a cabo una reivindicación política que era mucho más evidente que cuando se hacía desde la Edad Media. No obstante, las medievalistas hemos aportado conocimientos y estudios importantes y se ha reconstruido y analizado la realidad social del pasado femenino en los distintos reinos hispanos. Sin duda, quienes desde la Edad Media nos hemos dedicado a analizar la historia, considerando a las mujeres como sujeto social, hemos hecho importantes aportaciones, en buena medida sugeridas también gracias a los avances en los estudios de mujeres feministas y de género. Las aportaciones de otras disciplinas dentro del campo de estos estudios e investigaciones son imprescindibles. El aislamiento en la construcción de la ciencia, de cualquier ciencia, y la historia de las mujeres sin duda lo es, no responde a las nuevas tendencias científicas, es algo del pasado. Por el contrario, lo que ahora priva son los intercambios y la utilización de métodos, fuentes e interpretaciones interdisciplinares para hacer avanzar los conocimientos. La historia de las mujeres, como cualquier conocimiento, no puede considerarse cerrada, sino siempre en construcción. Por tanto, junto a cuestiones conocidas, voy a plantear otras nuevas posibilidades. Es imprescindible, como requisito previo, un planteamiento metodológico. Después, indicaré los pasos que se han seguido en la construcción de la historia de las mujeres en general, destacando que la Edad Media tuvo un peso importante, por lo que me referiré a las principales aportaciones dentro del medievalismo hispano, para terminar con una reflexión muy personal sobre la situación actual, solo referida a la Edad Media. La historia, y por tanto la de las mujeres, no puede limitarse a una acumulación de datos, sino que estos deben ser analizados y valorados desde una determinada tendencia historiográfica. Los planteamientos metodológicos responden a las diferentes tendencias dentro de la teoría feminista, que es imprescindible para hacer una historia de las mujeres que rebase los planteamientos meramente constructivos. La teoría actual se puede articular en tres tendencias: feminismo de la igualdad, pensamiento de la diferencia sexual y feminismo marxista. Estas son tendencias consolidadas y aceptadas a nivel general, aunque tienen diferente desarrollo científico y responden a distintas teorías, pero todas coinciden en defender a las mujeres como sujeto social y político. También hay que considerar otras tendencias emergentes, como el ecofeminismo cada vez más consolidado. Feminismo de la igualdad. El feminismo de la igualdad defiende la igualdad social y política entre mujeres y hombres. Aplica al género como categoría de análisis para reconstruir el pasado femenino y ponerle en relación con la situación de los hombres. El resultado suele ser una historia reivindicativa y en negativo, en la que se enuncia todo lo que está vedado a las mujeres. Por ello, la impresión que suelen transmitir estos estudios es que las mujeres no han participado en la construcción de las diferentes sociedades, puesto que les está vedado todo lo que se realiza fuera de los espacios domésticos. Las consecuencias implícitas son que las mujeres no han colaborado en el desarrollo económico, social, cultural o intelectual, sino que se han limitado a tener hijos y atender a sus familias. En lo público es donde se ha creado riqueza y poder, se ha hecho ciencia y elaborado pensamiento, todo lo valorado socialmente y que no corresponde a las mujeres. No obstante, hay algunos ejemplos excepcionales, como Isabel I de Castilla. El tener hijos y atender a la familia en sí mismo ya es importante,
pero la mentalidad patriarcal dominante no valora, sino que se considera como lo natural para las mujeres. Implícitamente, con estos planteamientos se intuye que quien ha hecho avanzar las diferentes civilizaciones han sido los hombres. Desde el feminismo de la igualdad se denuncia la situación de las mujeres a través de la historia y se exige igualdad con los hombres. Dentro de esta tendencia se utiliza el género como categoría de análisis. El género masculino-femenino es una creación patriarcal, por lo que los integrantes de cada grupo, mujeres y hombres, tienen funciones diferentes muy precisas y además determinados espacios para desarrollar sus vidas. Lo público para los hombres y para las mujeres lo doméstico. Mejor que lo privado, puesto que privacidad tienen tanto hombres y mujeres. El género es una categoría de análisis equiparable a la clase social y, como ella, imprescindible para construir la historia en general, no solo la historia de las mujeres. Aplicando el género como categoría de análisis, se aportan las desigualdades existentes en las distintas sociedades entre mujeres y hombres y las diferencias marcadas en la vida de ambos, siendo ellos beneficiados. De esta forma, se manifiesta la situación de subordinación de las mujeres y su reclusión en los considerados como espacios domésticos, la casa y la familia. Feminismo de la diferencia. La siguiente tendencia, no menos importante, pero menos conocida, es el feminismo de la diferencia, o pensamiento de la diferencia sexual. Es sin duda una tendencia consolidada que valora sobre todo las actuaciones propias de las mujeres sin tener como referente a los hombres. No solo los actos materiales llevados a cabo por ellas, sino sobre todo la relación entre mujeres, el pensamiento creado por ellas mismas y su participación en la sociedad. La historia de las mujeres no debe construirse teniendo como referencia lo masculino, que es lo que preconizan las relaciones de género. Por el contrario, hay que valorar las actuaciones de las mujeres y todos los saberes propios de ellas, que son los que han contribuido al desarrollo de la vida de las personas en las sociedades preindustriales. Ellas han tenido hijos e hijas, los han criado y preparado para participar en la sociedad, y a sus hijas las han instruido en los saberes domésticos, imprescindibles en las sociedades preindustriales para que la vida se desarrolle, pero además han escrito, han intervenido en la sociedad defendiendo un pensamiento y unas formas de comportamiento distintas a las dominantes. El feminismo de la diferencia defiende una historia de las mujeres construida desde las mujeres, sin tener como referente los planteamientos patriarcales, mientras que el feminismo de la igualdad compara la situación de las mujeres a la de los hombres. Desde el feminismo de la diferencia se analizan las obras de las mujeres, sus actuaciones y relaciones en ellas mismas sin tener como referente lo masculino. Los resultados científicos son muy valiosos, puesto que se ha aportado un número importante de obras de mujeres, escritos, música, pintura, ciencia y, sobre todo, actuaciones, cuyo análisis induce a conocer la realidad social de la vida de las mujeres, sus actos, relaciones, pensamiento y sentimientos. Todo ello construido fuera de los esquemas patriarcales. De esta manera, las mujeres denuncian la subordinación que sufren y de la que son conscientes, pero al mismo tiempo aportan sabiduría, arte y ciencia, que no tiene como referente a la sociedad dominante. La vida de las mujeres, construida desde ellas mismas, ofrece la posibilidad de eludir al patriarcado. Feminismo marxista. El feminismo marxista analiza la participación en la producción y la realidad social de las mujeres, teniendo en cuenta que, además de llevar a cabo trabajos remunerados fuera de sus casas, atendieron a todas las necesidades para el desarrollo de la vida familiar y, además, colaboraron en el trabajo de su padre o marido. Todo ello sin remuneración, pero teniendo en cuenta que todos sus trabajos generan unas plusvalías que benefician al capital familiar, que se considera responsabilidad del cabeza de familia. Las investigaciones han demostrado que también hubo muchas mujeres que tuvieron trabajos remunerados y reconocidos por la sociedad, sin olvidar que las obligaciones domésticas incluyen el abastecimiento de todo lo necesario para el mantenimiento de sus familias, además de tener hijos, criarlos
y cuidar de los enfermos, impedidos y ancianos de la unidad familiar. Todos los trabajos que las mujeres hacen de forma gratuita para las personas de su familia se tornan en trabajos remunerados cuando se hacen para alguien ajeno al núcleo familiar. Es decir, los trabajos de las mujeres tienen una diferente consideración si se hacen para la familia, entonces son tareas domésticas, que si se hacen para alguien externo al núcleo familiar. En este segundo caso, se consideran como trabajos remunerados. Las mujeres tienen la obligación del abastecimiento de sus familias y de atender a todos los trabajos que esto conlleva, cosa que realizan gratuitamente cuando es para sus familias, lo cual repercute en la hacienda familiar, que la sociedad considera como responsabilidad masculina. Si ellas no llevaran a cabo las consideradas como obligaciones de las mujeres, atendiendo a la división sexual del trabajo, tendrían que hacerlo personas asalariadas, lo cual supondría un gasto importante. Por ello, dentro de esta tendencia, se defiende que los trabajos de las mujeres en sus casas generan plusvalías no monetarizables, pero que contribuyen a engrosar el capital familiar, que la sociedad considera que se debe al trabajo de los hombres, en la Edad Media y en la actualidad. Ecofeminismo. Por último, como tendencia emergente, considero como tal, a nivel científico y como práctica política, el ecofeminismo. Este pensamiento valora las especiales relaciones que las mujeres tienen con la naturaleza, diferentes a las de los hombres. Ellas se aprovisionan, mientras que los hombres explotan los recursos naturales hasta agotarlos, como ha sucedido a lo largo de los tiempos. En el ecofeminismo hay por lo menos dos pensamientos bien diferenciados. Uno es existencialista y otro marxista. En el primer caso, la práctica y la teoría están representados por Vandana Shiva. En este pensamiento, además de reivindicaciones sociales y políticas para defender a los países del tercer mundo de la explotación por parte de los países desarrollados, hay un cierto esencialismo que defiende la identificación de las mujeres con la naturaleza, una identificación sentimental, puesto que las mujeres dan la vida y la vida se mantiene gracias a la naturaleza. Mujeres y naturaleza son, por tanto, dadoras de vida. Pero también hay otra forma de entender el ecofeminismo que es desde los principios marxistas. Por ellos se denuncia que los hombres se benefician de las plusvalías que generan tanto la naturaleza, que aporta sus bienes de forma gratuita, como las mujeres, que dan hijos y ejercen unas funciones, los considerados como trabajos domésticos, que generan también unas plusvalías. Ambas plusvalías, las que proporciona la naturaleza y las que generan las mujeres atendiendo a su obligación de aprovechamiento de forma gratuita, enriquecen al grupo masculino. Las mujeres, en las sociedades preindustriales, las actuales y las de la Edad Media, mantienen con los recursos naturales, con el agua, con la agricultura, con los animales domésticos, unas relaciones de aprovisionamiento, no de explotación, pues conocen empíricamente que la vida de ellas y de sus familias depende de estos recursos naturales. Por tanto, no deben agotarse, sino utilizar lo necesario y no participar en los procesos de comercialización de los bienes naturales, que supondría una mayor exigencia de producción hasta llegar a un posible deterioro o agotamiento, pues son conscientes de la dependencia de las personas de la naturaleza. El ecofeminismo engloba dos de los problemas más acusados de la sociedad actual, que se arrastran desde la Edad Media. Estos dos problemas son la subordinación y explotación de las mujeres y de la naturaleza por los hombres. Como colofón a lo indicado someramente sobre las diferentes tendencias en los estudios feministas, aunque estos planteamientos ofrecen divergencias, hay que resaltar que en todos ellos hay un principio común, que es la consideración de las mujeres como un sujeto histórico y social. La historia de la Edad Media, al elaborar ciencia partiendo de metodologías diferentes, debe aceptar a las mujeres como sujeto. Si la historia en general se construye desde un sujeto social masculino, solo se hará una historia parcial, que es lo que hasta ahora se ha estado haciendo. En las sociedades patriarcales, la medieval lo es, debe tenerse en cuenta la existencia de dos sujetos, mujeres y hombres, y valorar las relaciones entre ambos y las posibilidades de actuar en la sociedad de cada momento. Desarrollo de la historia de las mujeres en el medievalismo hispano.
Ha sido en los últimos 30 años cuando en el medievalismo hispano se ha hecho historia atendiendo a la consideración de las mujeres como sujeto social. Estos años no pueden considerarse como un periodo uniforme, sino que desde mi punto de vista y atendiendo a las publicaciones científicas pueden señalarse 3 etapas muy bien definidas. Los años 80 del siglo XX son de inicio y priva la historia contributiva. Se estaban construyendo las bases objetivas del pasado de las mujeres. Los años 90, la segunda etapa, son de crecimiento de la producción y en la aplicación de metodologías propias de la historia de las mujeres. Coincidiendo con el cambio de siglo, se llegó a un techo. Se había establecido y se conocía cómo había sido la realidad social de las mujeres, pero dentro de los temas tradicionales: política, sociedad, economía y religión, y siempre teniendo como referente la sociedad masculina. Había habido propuestas innovadoras reducidas a grupos científicamente irreprochables, pero que en líneas generales no había llegado a permear ni la forma de hacer historia de la Edad Media ni el pensamiento dominante. Me estoy refiriendo al pensamiento de la diferencia sexual sobre todo y también al feminismo marxista y al ecofeminismo, pues en ambos casos las aportaciones son reducidas aunque importantes. La historia de la Edad Media que actualmente se hace en este país, todavía en líneas generales, no considera a las mujeres como sujeto histórico y no ha normalizado el conocimiento sobre el pasado femenino, sino que su conocimiento y elaboración sigue siendo un espacio reducido a investigadoras. No ha trascendido en la investigación ni sobre todo en la docencia. Además, últimamente se ha producido un problema que desde mi punto de vista supone un retroceso. Este es el arribismo, es decir, que la urgencia de hacer currículo creado por el sistema actual universitario obliga a publicar convulsivamente para poder pasar toda la serie de filtros que hay en la carrera universitaria. Esto da lugar a aprovechar cualquier posibilidad para sumar una nueva publicación, sin conocer en profundidad la producción anterior, los métodos de trabajo o la metodología propia. El resultado, me refiero solo a la Edad Media, suele ser una historia que se limita a glosar documentos que no suelen aportar novedades y en la que se suele manifestar el desconocimiento de la producción anterior sobre el tema. Todo ello se deriva de carecer de rigor y de la crítica necesaria que una metodología aporta. En la mayoría de los casos se considera a las mujeres como un objeto, no como sujeto, y los escritos se limitan a describir cuestiones externas de la vida de las mujeres ya conocidas. A continuación, voy a hacer un breve recorrido sobre cómo fuimos construyendo la historia de las mujeres en la Edad Media, sin hacer demasiadas citas, pues en la mayoría de los casos tendría que citarme, pues he sido testigo y participado en los hechos a los que voy a hacer referencia y mi experiencia como conocimiento es la fuente que utilizo. Los años 80, la construcción del pasado de las mujeres. El desarrollo de la historia de las mujeres en España está, sin duda, relacionada con los cambios políticos que en este país se produjeron en los años 70 del siglo pasado. El fin de la dictadura y una naciente democracia fueron cuestiones extracientíficas, pero que influyeron decisivamente en el desarrollo de la historia en general. A partir de los años 70 del siglo pasado ya habían comenzado movimientos y se habían formado grupos de mujeres, pero fue a principios de los años 80 cuando se iniciaron de forma sistemática los primeros escritos de historia de las mujeres en la Edad Media. Fue en las universidades de Madrid, Autónoma y Complutense, junto a la Central de Barcelona, donde se produjeron las primeras aportaciones, escritos, reuniones científicas, tesis o grupos institucionalizados que dieron impulso a los estudios en general y, para lo que aquí interesa, a la historia de las mujeres en la Edad Media. Estas investigaciones todavía eran contributivas y, además, se construía la realidad social de las mujeres en referencia a la situación de los hombres. Era una historia en la que las relaciones de género comenzaban a imponerse. No obstante, algunas aportaciones se centraban preferentemente en las mujeres e iniciaban el pensamiento hacia el camino de la diferencia sexual. Esta tendencia la representaban sobre todo las medievalistas de la Universidad Central de Barcelona, donde se defendió la primera tesis de historia medieval sobre historia de las mujeres y se impulsó la formación de grupo de jóvenes historiadoras ocupadas
en reconstruir el pasado y la vida de las mujeres catalanas en el medievo, que ha dado y sigue dando excelentes investigadoras. Gracias a sus estudios se comenzó a conocer a las mujeres y su participación en la sociedad, pues todo ello aparecía en los documentos, pero hasta entonces no había interesado y no se había resaltado la presencia femenina. Estas medievalistas han mantenido una gran exigencia científica y han creado escuela. Los años 90, la consolidación de la historia de las mujeres, nuevos caminos. Durante los años 80, la producción fue creciendo y además del grupo de la Complutense y de la Universidad Central de Barcelona, hubo otra serie de medievalistas jóvenes de otras universidades hispanas que optaron por centrar su investigación en el pasado femenino. Citaré solo a una de ellas por su importante trayectoria en el tiempo, a una que hoy nos acompaña y que esta tarde les hablará a ustedes, de la Universidad de Valladolid, María Isabel del Val, que ya había estudiado Isabel I, teniendo en cuenta que además de ser reina de Castilla, era mujer y tenía conciencia de ella, por lo que su situación era especial desde su época de princesa, como había defendido en su tesis doctoral. En aquellos años, la historia contemporánea era la que tenía mayor desarrollo, pero la historia medieval no le iba a la zaga. Tenía mucha menos repercusión mediática, pero su construcción se estaba haciendo de forma constante, usando documentación conocida y también nueva con gran rigor de pensamiento de la diferencia sexual. Perdón, que me he confundido, me salta. Con gran rigor, será ahí, venga, perdón. Dice, el trabajo de las mujeres era tema al que se dedicaba en general gran atención, la documentación era abundante y sin grandes dificultades. Fruto de ello fue la convocatoria de una serie de reuniones dedicadas a la historia del trabajo de las mujeres desde planteamientos del feminismo marxista. Fueron entonces importantes puestos que aportaban una parte de la historia no conocida y estaban elaboradas dentro del feminismo de la igualdad. Pero la insistencia en el tema llegó a que en algunos casos a la reiteración de lo ya conocido. La trascendencia de la historia de las mujeres fue en aumento y en numerosos congresos y otras reuniones científicas de historia general siempre se le dedicaba una sesión, una mesa o ponencia. Los años 90 fueron un periodo de esplendor. Los resultados materiales fueron buenos, la producción científica grande, pero ahora, con la perspectiva del tiempo, es cuando se puede comprobar que las expectativas que entonces teníamos no se han cumplido enteramente. Entonces, el optimismo era grande y considerábamos que pronto las mujeres pasarían a ser reconocidas como sujeto social y, por tanto, histórico, no solo por quienes nos dedicábamos a la historia de las mujeres. De esta manera, su conocimiento se normalizaría en los estudios universitarios de historia medieval. A esta creencia habíamos llegado por la importancia que en los años 90 iban cobrando los estudios de las mujeres que se consolidaban en las universidades españolas. Surgían institutos universitarios y grupos de estudio. En ellos la historia tuvo un papel y desarrollo destacado. Pero ahora, entrados ya en la segunda década del siglo XXI y reflexionando sobre el pasado, siento tener que reconocer que la historia de las mujeres en la Edad Media no está en su mejor momento. El impulso creativo de los años 90 se fue ralentizando. Cuando se cambió de siglo, la historia contributiva todavía ocupaba un espacio importante, pero los temas estudiados eran casi los mismos que en los inicios. Algún dato más, alguna información no conocida, pero no eran nuevos en la mayoría de los casos. Los temas emergentes siempre ofrecen mayores dificultades de búsqueda de documentación y presentan el riesgo de abrir nuevos caminos en la investigación, recibir críticas y desautorizaciones por parte del medievalismo considerado. Posiblemente, el tema que actualmente puede tener un mayor interés y desarrollo en lo relacionado con las mujeres que formaban parte con las mujeres que formaban parte de la realeza, las relaciones entre ellas, su ejercicio del poder y sus actuaciones en lo público, muy diferentes a las patriarcales. Es una buena y nueva línea de investigación que se está consolidando. Hubo un encuentro en Perpiñán sobre este tema, lamentablemente todavía no publicado, de gran interés. También una sesión en el 15º coloquio de la Sociedad de Investigación
española de investigación de historia de las mujeres, en la que predominaron las comunicaciones sobre las mujeres de la realeza en los últimos siglos medievales, tanto en los reinos hispanos como en el Reino de Portugal. Aportaciones en este tema y con este nuevo planteamiento también se oyeron en el encuentro de Murcia de la Sociedad Española de Estudios Medievales del año 2011. El camino que se está abriendo plantea una línea de investigación importante y que dará muy buenos resultados, pues la documentación es rica y se ha utilizado muy poco bajo este criterio. No es el poder de las mujeres, sobre esto ya habíamos investigado y publicado, sino la diferente forma de ejercerlo por las mujeres de los grupos privilegiados. Se basa en las relaciones de mujeres que están fuera de los principios patriarcales, pues, aunque se proyectan en lo público, se generan en lo doméstico, y esto es lo nuevo y destacable. Es importante el grupo de medievalistas cuyas investigaciones siguen los principios de la diferencia sexual. La mayor parte son de la Universidad de Barcelona. Tiene una línea muy sólida de investigación que ha dado importantes frutos. Sus publicaciones son fundamentales para conocer la vida y el pensamiento de las mujeres al final de la Edad Media, sus actividades, sus relaciones, su presencia en la vida ciudadana. Su estudio es sobre las mujeres en ellas mismas, sin tener como referencia al patriarcado. Son mujeres cuyo nombre y acciones se han conservado en los documentos escritos. Unas fueron famosas, otras llevaron una vida semejante a la de tantas otras. Compraron, vendieron, tuvieron negocios, escribieron, fueron religiosas, se ocupaban de su familia, crearon espacios propios, todo ello defendiendo su diferencia por el simple hecho de ser del sexo femenino. Ellas no pretendieron la igualdad con el otro sexo, no estaban de acuerdo con su representación y con las actuaciones de las personas que a él pertenecían y, por tanto, en sus actuaciones no tuvieron como referente al sistema patriarcal. Para terminar, voy a hacer unas propuestas totalmente provisionales de vías de investigación futuras. Los escritos de las mujeres, sus pinturas, su música, son todavía una fuente de conocimiento no agotada que ofrece importantes informaciones y es la vía para demostrar la creación de un pensamiento propio por parte de ellas diferente al dominante. El adquirir opinión y manifestarla en lo público, bien en su vida o en sus obras o en sus protestas, sigue siendo un buen tema de investigación y con fuentes suficientes. También la trascendencia en lo público de las protestas silenciosas ante una sociedad que subordina a las mujeres y que recluye a las solteras y viudas en los cenobios reglados por la Iglesia oficial o por ellas mismas. También la resistencia activa es tema importante y su participación en los motines, que precisa mayor atención, aunque hay algunas investigaciones. La historia social, en la que las relaciones sociales sean prioritarias, es un buen camino tanto para conocer las infraestructuras como la relación de las mujeres en las diferentes estructuras y, por fin, sus posibilidades de intervenir en las superestructuras. Actualmente, un debate importante en la historia medieval radica en la mayor trascendencia para la vida de las mujeres del paradigma de lo social o del paradigma de lo sexual, de la diferencia sexual. Considero que el debate hace avanzar el conocimiento de las mujeres de la Edad Media y, por tanto, de la ciencia. Por ello, enriquece el conocimiento en general y, sin duda, la historia de las mujeres en la Edad Media. El camino se empezó a recorrer hace 30 años. Los primeros tramos se construyeron sólidamente. La historia contributiva mostró la realidad social de la vida de las mujeres, pero todavía hay que avanzar por el camino del análisis y estudio del pensamiento, del sentimiento y de las relaciones personales de las mujeres. Hasta aquí lo que he leído de la doctora.